see. Stop sharing. I put it in mode speaker. So today with us, we have Roxana Porras Jorge. She is from the Polytechnical University of Valencia in Spain. So right now she's in Spain doing her PhD. She is in the Department of Agronomy in the Program of Resources and Agricultural Technology. Her thesis was on assessment of the aquacrop model for rice production in the Lambayeque region in Peru. So Rosana worked with aquacrop. She calibrated the model. She looked into all the parameters that affect the performance of the model and compared it with actual rice yield production obtained versus what aquacrop was giving. So she knows in detail how the software works. And today and next Thursday, she graciously offered to give us a talk. Today is about the overview of the software. And in the next session is a case application. So we will run aquacrop with her data. Okay? All right, so if Roxana doesn't speak English fluidly, so she will do the presentation in Spanish, and I'll be the translator for this. So, but if anything is not clear, just ask. Okay? All right. Roxana, gracias por tu tiempo explicándonos el modelo de aquacrop. Les explicaba a los estudiantes que, bueno, eres de la Universidad de Valencia, estudiante de doctorado, ¿no? En el programa de departamento, del programa de agronomía, y que nos vas a permitir aprender de ti hoy y el siguiente jueves, ¿no? Hoy vamos a hacer la parte teórica de aquacrop y el siguiente jueves la parte práctica, ¿no? Entonces, Roxana, estamos listos para la presentación. Ya les expliqué el mecanismo. Tú explicas una parte en español y yo lo voy a traducir para ellos. Perfecto. Buenas tardes a todos y gustosa de poder compartir un poco la experiencia que se ha tenido usando el modelo aquacrop. So she said, thank you for being here. She's going to present what she has been working on aquacrop. Un momentito, voy a presentar. She's from Peru. It's now very late there in Spain. In Spain, it's 10 p.m. Oh. So, thank you very much. Right? Okay. Gracias. Ok. Si se logra ver bien la pantalla, ya estoy Can you see the presentando. screen? Well, yes. Ya, ok. A ver. Perfecto. Bien. Esto es un poco también la experiencia de la investigación que yo llevé en curso con el modelo. Un poco la investigación se definió para poder ver el desempeño de este modelo en evaluar el rendimiento en el cultivo de arroz en Lambayeque, en Perú, ¿no? Ya que este cultivo es un cultivo pues que se siembra casi en grandes extensiones y aparte la problemática de este cultivo es que demanda demasiados volúmenes de agua, ¿no? Entonces por eso es que la idea y el objetivo de esta investigación tuvo como herramienta, ¿no?, al modelo aquacrop para que nos ayude a poder
evaluar diferentes escenarios de riego sin penalizar el rendimiento del cultivo, en este caso, que es el arroz, ¿no? Pero Okay. yes. Ujú. All right. So Roxana mentions that everything that you're going to see here is part of her experience. Apply the model of aquacrop for rice production. The goal of this project has been to keep up the same yield production or volume of production of rice, okay, with by changing the water management of rice. Like typically we have like flooded pots of water where we have the rice, but there are other methodologies that try to do like wetting, dry cycles that can save the amount of water application, but they still have the same amount of rice production. So hard work has been done in that part with the model. Okay, Roxanne. Continúa, Roxanne. Perfecto. He querido un poquito darle las explicaciones sobre el uso del modelo Aquacrop en varias partes. Primero, explicarle un poquito sobre el modelo internamente, cómo está constituido, en qué se basa para poder simular el crecimiento del cultivo, cuáles son sus componentes como tal. Luego, un poquito también mencionarles cómo es que se ha tomado los datos en campo, las metodologías que se han usado. Una vez los datos obtenidos, cómo es que se ha preparado estos datos para ingresar al software. Luego que ya tenemos los datos dentro del modelo del software, ahora sí, cómo es que calibramos y al final vemos el desempeño del modelo, ¿no? Entonces, he querido tener un contenido un poquito amplio desde el modelo en sí hasta la parte final de la calibración. Okay, so in this material, what you're going to see are these four components shown in the screen. One is an overview of crop simulation. There are many crop simulations. Aquacrop is one of them. Okay? Now, every crop simulation requires ground data or field data. So it would depend on crop type and the variety, etc. So there is certain methodologies or protocols you need to follow to collect the data that then is fed to the model. The aquacrop is quite friendly. Probably you have seen some of the It's like the same, but more the advanced. the introduction of the parameters, but she's going to explain more in detail how you go from field data to go to the preparing it for the aquacrop model. And finally, we have there how aquacrop is going to use your collected data and calibrate itself so it can give you a better approximation using the internal algorithm. That's that we make it manual and appropriate, like seeing the data as like a flow. It make it by itself our crop, right? That's what we're going to see. Mhm. Okay, all right. Okay, Roxana, continúa. Bien, primero empezando entendiendo lo que es un modelo en sí y un poquito quería hacer la comparativa en este gráfico, el sistema en sí, comparando con un modelo. El modelo en sí es un sistema y como todo sistema tiene inputs y outputs, y que internamente para poder tener outputs, salidas, pues vamos a tener consideraciones de atributos, ¿no? De atributos, en este caso, del cultivo y su entorno, ¿no? Entonces, esta gráfica un poquito ya nos va haciendo la idea de que este modelo en sí internamente tiene muchas ecuaciones que van a caracterizar el desarrollo del cultivo, pero siempre tiene la organización de tener un ingreso y unas salidas como resultado de tal.
Okay, so any simulation model of simulation, okay, it's similar to a system or like a natural environment where there will be inputs or entries at the top that will enter to this system that will be characterized by parameters. So we have the inputs at the top, that this is the Spanish version of inputs, system parameters that describe the system, and we will have outputs. So a natural system or a mathematic or a human system or any uh, any scenario in real life can be parameterized mathematically, that but having a similar correspondence on the inputs, parameters that we can identify, and outputs that we can then compare. Yeah. Continúa, Roxana. Ujú. Pues en verdad, hoy en día existen muchos modelos que nos van a permitir poder hacer la simulación del cultivo bajo diferentes escenarios. Y cuando revisamos la literatura, pues nos han informado de todas estas variedades. Sin embargo, una característica común por el que elegimos Aquacrop es que primero que fue desarrollado por la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas que tiene la responsabilidad de la seguridad alimentaria, ¿no? Y la sostenibilidad de los recursos. Por lo tanto, este modelo tiene una característica particular, ¿no? Que la mayoría de esto, de otros modelos, pues nos piden demasiados datos de entrada. Sin embargo, el modelo como tal nos piden muchos datos de fácil recolección y nos permite al final tener un buen desempeño en el rendimiento y en la simulación del modelo, ¿no? Entonces, aparte que es muy amigable con el usuario, y pues justamente está preparado y está desarrollado para que sirva en la toma de decisiones dentro de los gobiernos, dentro del sector que gestionan los recursos hídricos. So there are different models that can do this crop simulation. The AquaCrop is one of them and is one of the most friendly models. It requires minimal amount of data, and on the back, the internal algorithms will approximate other variables needed for the crop. Now, why this model for Roxana, for her work? It's because behind the model is the Food and Agricultural Organization of the United Nations. It has a strong presence in my country, in Peru, but also in Middle East, Africa, and many Asian regions. So the specialists of FAO were the ones in charge of developing Aquacrop, supported and keep updating the model with the more recent advances in crop simulation. Bien, ahora sí vamos a ver cómo es que internamente el modelo pueda ser capaz de, mediante un flujo, ¿no? Aquí vemos un diagrama de flujo del modelo, cómo este modelo simula el rendimiento del cultivo. Mediante 3 fases muy importantes, ¿no? Que son que el modelo predice con la primera secuencia, que es cuantifica el consumo del agua producida en la cobertura del dosel de la planta durante todo su ciclo del cultivo, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Entonces, un parámetro importante en esta etapa a la hora de monitorear el cultivo es recopilar y cómo se está desarrollando la cobertura de la planta, ¿no? Ese es
el primer paso, la primera fase. Okay, the first step, there are multiple processes happening inside aquacrop, and this is how aquacrop, this is a summary, this is like summarize the internal processes happening in the model. So from the starting point is the estimation of water use for as the canopy cover or the biomass or the leaf area index evolves over the growing season. So that is the first start, and that's where aquacrop is going to require data from us. How the biomass from planting till harvest is evolving. Posterior a cuantificar la transpiración, ¿no? Acá tenemos una formulita que ejemplifica un poquito cómo es que el modelo está considerando la transpiración de la planta desde el inicio hasta el final. Y acá tenemos también la fórmula, ¿no? Como tal, el coeficiente de cultivo, pero está desdoblado en dos coeficientes, ¿no? Un coeficiente de cultivo en su condición normal y uno cuando el cultivo está sufriendo estrés hídrico, ¿no? Y eso también está multiplicado por la evapotranspiración. Entonces, dentro del entorno aquacrop está considerando el desarrollo de la planta, la transpiración durante el desarrollo, está incidiendo también el KC, el coeficiente del cultivo, y posterior a ello, con toda esa información, estima la biomasa acumulada de las plantas. Para que posteriormente parte de esta biomasa se convierta en el rendimiento, ¿no? Okay, so as aquacrop having this information about the biomass evolving during the growing season is for every step, the process, like every day, every week, every 3 days, is going to be calculating the transpiration of the plant. Okay? The transpiration is going to be formulated based on potentiality, okay, times the crop coefficients. But additionally, is going to include a coefficient, a sort of crop coefficient due to a stomata closure. The stomata closure, if you are not familiar with, it's part of the leaves that the plants control depending on their transpiration rate. So plants, when they are with plenty of water, they tend to open their stomata and have a higher level of transpiration. When they are under stress, they close the stomata to lose less water. So aquacrop includes a coefficient that will relate the level of stress of the crop given the water in the soil profile to calculate transpiration. That transpiration value is going to be transformed with an approximation to a biomass amount that will be changing over time, again, from the growing season, and part of that biomass will become yield. So why part of the biomass? Because, for example, in rice, we have the plant and the grain. So only part of the biomass, the grain, becomes yield, right? They say, but for example, for alfalfa, is the plant, entirely the plant that becomes the yield. So there will be an adjustment from the biomass to the yield produced by the type of crop. Okay. Además, también este modelo, ¿no? Tiene una parte que permite hacer el balance hídrico en el suelo. Y esto quiere decir es que considera los flujos de agua entrante y los flujos de agua que salen, ¿no? Estamos considerando
el riego, estamos considerando la lluvia y el ascenso capilar si lo hubiese, ¿no? Hay zonas donde la napa freática es muy alta, entonces hay que considerar este aporte del agua subterránea. Y también los flujos salientes que tenemos, que es la evaporación, la transpiración, la escorrentía, la percolación profunda a nivel diario, ¿no? Entonces, es importante que este modelo también está considerando el balance de agua en el suelo, que es muy importante para hacer un uso productivo del agua en los cultivos. Finalmente también considera el crecimiento de las raíces, ¿no? La profundidad de las raíces durante el ciclo del cultivo. So aqua crop final component is a water balance model. So aqua crop will do quite sophisticated water balance. Okay, because when we do water balance, we tend to ignore capillary rise. For example, we say water table is too deep or water table is not affecting money, but aqua crop it's able to model capillary rise if water table is high, with the root depth changing over time. So it's quite a sophisticated water balance model that will include rainfall, evapotranspiration, irrigation, runoff, over time, over the entire season. Okay. Estás sin mute. Perdón. Una vez que ya entendemos que el modelo tiene un sistema, entendámoslo, cuáles las partes del sistema. Tiene una parte de ingresos que hay que alimentar al modelo y dentro de estos ingresos está los datos del clima y dentro de estos datos, cuáles son estas variables. En este caso va a requerir la temperatura máxima, mínima, humedad relativa, velocidad del viento y la radiación solar del área donde uno está investigando, ¿no? Y asimismo también la acumulación del CO2, ¿no? Que es un dato que ya se tiene en diversas publicaciones y pues que nosotros tenemos a disposición. Finalmente, la precipitación del área de estudio, ¿no? Entonces, estos son datos que nosotros vamos a ir alimentando al modelo con estos datos reales de nuestro ámbito de investigación. Asimismo, se requiere tener las propiedades del suelo, ¿no? Y cuando hablamos de las propiedades del suelo, nos estamos refiriendo a la textura en sí del suelo, las propiedades también hidráulicas del suelo, ¿no? Asimismo, también los parámetros del cultivo en sí. Todo cultivo tiene características diferenciadas. La fenología en sí va a ser diferente. Cuando hablamos de características de un cultivar adecuado, es su ciclo, duración de la fecha de cultivo y también la climatología, ¿no? Que durante un año hay cultivos que solamente pueden producir en temporadas donde la temperatura es alta. También el manejo. Cuando hablamos de manejo, estamos refiriéndonos al riego. Diferentes formas de regar. Puede ser un riego inundado. También el modelo tiene esa opción. Puede ser un riego por goteo también. Puede ser también, en el caso de arroz, es un riego por sobrepozas, que también tiene esa consideración. Entonces, todos esos datos, el modelo es lo que requiere al inicio. Asimismo, estos dos últimos datos, que es los datos que medimos en campo, pues para que el modelo estadísticamente tenga un desempeño, es importante recopilar muestra en campo y estas muestras poder finalmente, estadísticamente, verificar o en la comparación del modelo
obtener una estadística donde nos da el modelo la simulación de la cobertura del dosel durante todo el ciclo y lo que nos da el modelo simulado, ¿no? Finalmente también hay que darle la condición inicial de la humedad del suelo, porque cuando uno siembra, el suelo ya tiene su propia humedad, tiene su propia reserva de agua, ¿no? Entonces, todos esos son los parámetros más importantes que nosotros tenemos que tener al inicio para poder iniciar la parte de la calibración del modelo, ¿no? Entonces, estos son los inputs más importantes que se tiene al inicio. Okay. So we're going to consider the whole process of the growing cycle as system. And such a system is going to always require information. That information is explained here, as you can see. Climate data. One thing interesting is, as we were processing weather data, we have this information, right? Except for this CO2, and this is something that we can ask later, Roxana, about how to obtain this information. So climate data is going to be very important. Soil properties. In CropWatt, we use a default value, right? But AquaCrop allow us to be more precise, okay? Very specific on the layers and the properties of every layer. Cultivar parameters, this is where information about the crop characteristics and variety comes in. For example, there might be alfalfa varieties more resistant to drought, but that grow in a shorter period of time. There might be varieties resistant to a specific disease or virus, but not necessarily has a shorter time of growing. It might have a longer period of growing. So those specific characteristics of what's the growing cycle of the crop are needed in AquaCrop. Irrigation, or the how water is applied to the field, it's also important. AquaCrop can model flooding irrigation. It can model furrow. It can model sprinkler and drip irrigation too. We need to specify the characteristics of that irrigation system. Measured data is going to be related to the biomass or the development of the crop during the growing season. And this is the part where, to calibrate the model, we need to spend time collecting data from the field. If we're cultivating rice, we need a small patch and collect that biomass and to transform that into a measurement that then goes into the model. And lastly, the soil moisture initial conditions. Why is this important? Because any water balance, any water balance requires that you know the starting point of water in the soil. There cannot be, from your simple Excel water balance to AquaCrop level of water balance, without these initial conditions, it's impossible. So as we start the season, we need to know this parameter for AquaCrop and for any water balance work. Okay, Roxana. Seguidamente entramos ya como esta data, ¿no? Después de ingresar los inputs, los procesos que se dan dentro del modelo, ¿no? Ya ingresados los datos dentro del módulo cultivo, nosotros en campo vamos a recopilar el desarrollo de la fenología y específicamente vamos a recopilar las fechas, porque el modelo en sí también tiene que alimentarse en qué fechas. Por ejemplo, esta imagen de aquí es una imagen del desarrollo y la fenología del trigo. Entonces, hay que recopilar la etapa de emergencia, cuántas semanas duró, de qué fecha a qué fecha. De la misma manera, para la siguiente etapa de macollamiento, la etapa de ya floración, la etapa final de maduración. Entonces,
¿Por qué tenemos que recopilar toda esta información? Porque el modelo tiene que engranar las etapas fenológicas según sus requerimientos de agua y también requerimiento, la transpiración que van a tener, porque también va a incluir el coeficiente del cultivo. Entonces, de esta manera, nosotros, mediante el desarrollo de la fenología, estamos considerando el desarrollo de un cultivo específico de nuestra investigación. Si bien es cierto, ya el modelo tiene plantillas donde se han calibrado para otros países, es cierto, pero mediante estas actualizaciones de información, nosotros ya estamos preparando al modelo para una calibración bajo condiciones locales, bajo condiciones del ámbito de mi investigación. Asimismo, también se considera si es que hay un tipo de estrés, ¿no? En este caso por falta de agua o también por sales, ¿no? Entonces, este modelo también nos incluye, si nosotros hacemos diversos escenarios de riego, nos infiere, nos permite calcular el estrés que se va a desarrollar tanto hídrico como por sales. También dentro de esta etapa podemos darnos cuenta nosotros que el modelo en sí te permite verificar la separación de cuánto se genera en esta etapa, en cada etapa, la evaporación, separa de la transpiración, la escorrentía, la infiltración, el drenaje y todo el aporte de agua subterránea que pueda haber, ¿no? Okay. In model processes. Now, while the model has already several templates for phenological development. Do you remember what's phenology? The phenology are the steps of growing or the growing cycle of the vegetation. This is a picture or a cartoon for wheat. So we have 5 different stages for wheat, and while the model has a template for wheat, it might not have the exact, let's say, time period for emergence for the variety being cultivated in Egypt. Okay, so a visit to the field, monitoring these periods is going to be important to feed into the model. Okay. Second, we can confirm or we can validate environmental stresses, like we can have flooding irrigation that is a dry year or a drought year. I'm not getting the same amount of water as past year, so I might get 50% or 75% of my allocation. So I can specify that. Also, water brings salts in different amounts. So that information can also be part of the model. The electrical conductivity of water can be also reported. One interesting part about the aquacrop model is that as is processing the data for the season, it will be providing us information about the different components of the water balance, okay, from ET, irrigation, runoff, infiltrated water, drained water, or capillary runs. That if we have additional information to validate that, we can confirm these values along the system. Y ya la última parte, ¿no? De las partes principales, la parte final, que son los outputs, donde ya el modelo nos entrega los resultados que nosotros queremos obtener. Y esos son los resultados de la predicción, ¿no? De rendimiento. Asimismo, también la producción de biomasa final, ¿no? Que tenemos. Y algo característico que este modelo también nos entrega un resultado de la parte estadística, del desempeño del modelo en la simulación del rendimiento del cultivo. Entonces, esto es fundamental dentro de la investigación para nosotros poder demostrar
¿no? Cómo se ha comportado el modelo calibrado y podemos ver cuánto se ha alineado la simulación respecto a los datos medidos en campo. Finally, Aquacrop is going to provide us these two outputs. One is related to the yield, which is going to be related to the dry yield and the biomass of the crop under evaluation. But also it's going to provide us a comparison between the values we provided. Let's say we provided an estimation of yield by the end of the season. Aquacrop will compare those values again, the true values versus the values the model approximated. If we have information about soil moisture, for example, it will provide us a comparison against that information too. So we will get a set of statistics that tell us how good was the simulation of Aquacrop versus the real world condition. Seguidamente, es importante, volviendo a lo que necesita el modelo, cuando queremos hacer investigación, tener una estación meteorológica, ¿no? Que nos proporciona de los datos climáticos. Y acá de manera específica, la temperatura, la precipitación, el CO2, por default ya es un dato que se tiene dentro del modelo. Y los demás parámetros como humedad relativa, velocidad del viento, irradiación más temperatura, que al final nos van a dar la evapotranspiración de referencia, ¿no? So Aquacrop in the climate section is going to require these 4 parameters. Okay, the amount of rainfall happening, temperature, information of potential evapotranspiration and CO2 information. Roxana, una pregunta aquí. ¿Cómo obtienes el CO2? Ya. Ya hay un observatorio en Francia, es un observatorio MAUMA, que cuantificó la acumulación de CO2, incluso ya lo tiene proyectado, ¿no? Entonces son datos que lo utilizamos, ya el modelo te trae proyectado estas mediciones. Okay. So while we get these 3 values, rain, temperature, and ETO from our local weather station, CO2 is already a parameter that has been already modeled and also projected to the future. So these, we don't need to capture this data. CO2 can be used from tables from this institute in France that Roxanne is referring to, where we can get for the time of the year, the location we are, we can get an approximate value of the CO2 conditions there. Seguidamente, ¿cómo obtener las propiedades del suelo? Sabemos que cuando llevamos al laboratorio, pues nos evalúa el porcentaje de arena, de arcilla, de limo, ¿no? Entonces, realmente el modelo, aparte de que nos exige tener la textura, también nos pide las propiedades hidráulicas. Entonces, si uno solamente tiene la textura o los porcentajes de arena, limo y arcilla, hoy en día ya tenemos un calculador de la textura y que también nos permite dar información de las características hidráulicas del suelo, que en este caso es el punto de marchitamiento, capacidad de campo y la saturación, ¿no? Hidráulica del suelo. Entonces, estos datos nosotros lo podemos obtener rellenando el porcentaje de arena y el porcentaje de arcilla en este calculador que es de libre acceso, de libre uso, que es un calculador que lo ha puesto a disposición el USDA. Y en la parte de abajo yo acá coloco el link para que ustedes también puedan ingresar
y poder, mediante este calculador, tener los otros parámetros que el modelo requiere alimentarse de estos parámetros para hacer la simulación. For the soil properties modeling within Aquacrop, the model is going to require for every layer that you define, you can define like one single layer, homogeneous soil, or 3 layers or 4 layers as you consider. But for every layer, you are required to provide these 3 inputs. Fill capacity, we all know, permanent wilting point, we all know, but the saturated hydraulic, how much water passes through the soil when the soil is saturated. Okay, so this is a parameter used for So irrigation design, like when you design a sprinkler system, how to select the flow rate of your, if you use it, you need to know how much water that soil let pass when it's in wet conditions. So the good thing is that we don't have to, we already have a tool, it's called the soil texture calculator. We have the website here and we're going to use it. Probably this could have been handy when we were doing the crop work. Now, remember when we pull up the USDA soil map and we were looking, oh, the top layer is sandy loam. So by knowing the percentage of sand and clay, this calculator gives us the wilting point, fill capacity, and the saturated hydraulic conductivity. So it gives us the information. So we will use this as we apply the Aquacrop model. Yes. How can the soil receive more water when saturated? Receive more water? No. Saturated. The saturated hydraulic is the amount of water that passes through the soil when the soil is saturated. So for example, let's say you have 1 liter of water, you pour it on the soil, it will quickly infiltrate. So the speed of the movement of water is very high. But if the soil is wet, and now you have the same amount of water, that water is going to go slower. And it's going to infiltrate slower, right? That is the, your lower limit or your lower speed of infiltration of water. So that value is needed for Aquacrop to design the irrigation frequency. So at that value comes When the soil reach this limit, yeah, it means it's more water. so when it reaches this limit, there is runoff. Yeah. Okay. Okay, so this is the limit. Yeah. So if you are applying water faster than this parameter, runoff happens. Okay. Continuemos, Roxana. Bien, este modelo hoy en día nos permite simular diversos escenarios. Nosotros podemos tener escenarios, ¿no? Un poquito pensando en la proyección de toda una gestión de riego dentro de una región, por ejemplo. Plantear bajo el escenario de cambio climático, si yo reduzco la lámina de agua de un cultivo de un 100% a un 50%, o incluso siendo más severos, la cuarta parte, ¿no? Entonces, bajo ese escenario de diferentes estrategias de riego, ¿cómo va a reducir el rendimiento del cultivo? Entonces, tenemos para evaluar en este modelo escenarios de diferentes niveles de riego. También podemos simular y colocar estos escenarios en diferentes etapas del cultivo, ¿no? ¿Qué pasaría si estas reducciones se dan solamente en la primera etapa vegetativa o en la etapa reproductiva o en la etapa de maduración? Entonces, como herramienta en sí, este modelo
ya calibrado nos va a permitir poder dar diferentes respuestas sin tener el cultivo en campo, sino simulando, ¿no? También podemos tener escenarios climáticos, ¿no? Por ejemplo, plantear escenarios para el otro año. Si queremos sembrar un cultivo en particular de la zona, ver cómo el clima del otro año se va a comportar en función a la fenología del cultivo y si en algún momento va a afectar, ¿no? Entonces siempre en los cultivos hay que considerar de toda la etapa en sí, hay una etapa particular que es la etapa de floración. ¿Y por qué le ponemos mucha atención a esta etapa? Porque justamente es una etapa bastante sensible a condiciones de riego, a condiciones de temperatura, y si no hay una buena floración, al final no va a haber rendimiento y pues la productividad de las cosechas en el campo van a reducir, ¿no? Entonces, es fundamental, gracias a esta herramienta, poder predecir rendimientos futuros y qué pasaría si bajo el contexto de cambio climático el otro año vamos a tener sequía o vamos a tener inundaciones. Podemos predecir cuánto va a penalizar el rendimiento en el cultivo, ¿no? Entonces, en estos últimos años, ya en varias partes del mundo se han hecho evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, en Malasia, el modelo ha permitido establecer un planificador estratégico en la gestión del agua en 2 temporadas en el cultivo de arroz, ¿no? En China, por ejemplo, en esta investigación permitió simular el rendimiento y el desplazamiento de diferentes escenarios de riego en 3 años típicos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que interanual, ¿no? A veces hay cambios. Bajo el contexto del cambio climático hay años secos, hay años húmedos, y poder simular el modelo en estos contextos es fundamental. Y lo último, en lo que se ha hecho en Tailandia, pues es la predicción del riego y la asignación del riego bajo diferentes estrategias de riego, ¿no? Dentro de una pequeña comunidad de agricultores. Okay, so now in the simulation module of AquaCrop, it will allow us to play different scenarios. One is changes in the water available for irrigation. So we can apply 100%, 50, 40, 75%, and see how the model approximates a future yield. Second, it allows us to specify those changes in irrigation per phenological stage. Early in the season, when the grain is maturing, or during floration or flowering. Flowering is critical, and I think we talk about this, why the flowering stage of the crop is the most delicate, critical conditions. Lack of water, occurrence of pests and diseases, higher or lower temperatures can kill the flower, can damage the flower, therefore affecting your final yield. So AquaCrops allow us to measure what will happen if a shortage of water happens at that stage. Another thing that AquaCrop allows us to do is that, are you familiar with the climate projections for climate change? So this climate projection, there are different scenarios. I think there are 3 scenarios or 6. There are 3 scenarios, right? 3 scenarios. One is the most optimistic, and the other 2 are quite pessimistic, where temperatures all over the planet are going to increase. So by having our model adequately calibrated, we can
we can apply these future weather conditions to the model and see what will be the performance of the harvest or the harvest the condition 50 years in the future for that type of crop. So research is happening is happening, and here there are some citations where they're looking to assess changes in irrigation due to fluctuations due to drought. In others, they are doing Roxanne, me olvidé lo de Chile y lo de Tailandia. Ah, sí, por ejemplo, en China, lo que permitió es simular el rendimiento y el desplazamiento de diferentes escenarios de riego en 3 años, ¿no? Oh, ya. Sí, en China. En Malasia lo que permitió la gestión, más que nada en la asignación del riego de agua, que eran excesivas, reducir y poder ver que esa gestión reducida en 2 temporadas sea sostenible y rentable para el agricultor. Y lo último fue el de Tailandia, que permitió la predicción para pequeños agricultores en Tailandia. Okay. So in China, this study looked on changes in the water application, and how it impacted yield. In Malaysia, they were applying too much water. You know that rice is in It's like basin for. as a basin, right? So can we reduce the amount of water and make that reduction of water sustainable? That means like we tested this year and the next year, and we see that the yield or the volume of production is keeping the same. So that happened here. And in Thailand, what they're doing is they are using these projections, okay, to tell the producers, you're going to get the same or less yield given the expected changes in climate. So interesting studies to look into as we learn about aquaculture. Thank you, Roxanne. Y ya la última parte para poder entender entonces por qué utilizamos Aquacrop, porque la importancia de este modelo que nos permite simular y darnos cuenta el uso productivo, ¿no? El rendimiento productivo del agua en el sistema, porque el corazón del modelo, el objetivo del modelo en sí es hacer un uso productivo del agua, ¿no? Es un uso eficiente del agua. ¿Cuán eficiente nosotros estamos siendo en el uso de este recurso para hacerlo sostenible bajo el contexto del cambio climático? Entonces, podemos ver acá la diferenciación, ¿no? de un rendimiento potencial bajo condiciones irrigadas, bajo condiciones, ¿no? De un riego óptimo, y también bajo condiciones de secano, ¿no? Nosotros podemos tener bajo condiciones limitadas de rendimiento y bajo condiciones de un rendimiento potencial, ¿no? Entonces, nos permite poder ver la eficiencia del modelo en cualquier condición, ¿no? Entonces, cuando hablamos del módulo manejo del modelo, tenemos un manejo si es riego por goteo, riego inundado, pero también si es que estamos evaluando bajo condiciones de secano, también nos permite responder a la simulación este modelo. Okay. So, Aquacrop, the goal is to inform us in the best way possible what is the yield, at the end, what's the yield under the condition we set up in the model. So Aquacrop is going to provide 2 answers to that question. One is the potential yield, perfect conditions, whether water available, like our supply of irrigation water doesn't have any limitations, so we reach
that potential. Let's say for alfalfa, 30 bushels per acre. Okay, but also the model can allow us to look into extreme conditions like no irrigation at all and only rainfall. Okay, and what will be the yield for that scenario? Or if we have rainfall and short component of irrigation, it will allow us to see what is the full potential, the 30 bushels per acre of alfalfa versus the 10, 20, 25 bushels of the real or the scenarios that we build regarding water availability. Y finalmente, hoy ya a la actualidad, desde ya hace muchos años, después que se desarrolló este modelo, ya se han ido teniendo reportes de los resultados, ¿no? Principalmente se ha trabajado muchísimo en trigo y tenemos la simulación de varios países y tenemos la correspondencia, ¿no? de esa correlación con un gran desempeño en este cultivo bajo diferentes condiciones, ¿no? Tenemos Argentina, Uruguay, China, tenemos Brasil, tenemos Siria, Turquía. Este modelo se ha utilizado en gran parte del mundo y justamente para abordar predicciones de rendimiento bajo escenarios actuales y viendo futuros, porque nos va a permitir mitigar los daños que se van a hacer. Entonces, teniendo un buen desempeño, pues este modelo con pocos datos que nos pide de ingreso y al final nos da la satisfacción de tener una correlación muy buena en el rendimiento. So AquaCrop has been tested in different countries, and you can see here in the graph for this is wheat. Okay, so you can see the correlation between harvested data versus simulated data from AquaCrop. We see a one-to-one correlation. So this is multiple years, multiple seasons. So the model has a significant level of strength to adequately describe the growing season and estimate what is the tonnage or the harvest amount versus what is being observed. So the model calibrated can serve to inform from the producers. Let's say there is a group of alfalfa canal company or irrigation district where alfalfa producers are interested on see what will be the reduction of harvest given, let's say, shortage of 25% of their water allocation. The model can predict if that happens, well, it will be your future yield. No, but the model will allow us also to create a scenarios. Let's say instead of irrigating every 4 days, let's try irrigating every 7 days. So it allows us to see how changes in the irrigation allocation can affect the yield given that reduction that is coming. So we might be able to stretch to a second cut, third cut of alfalfa, and similar exercises can be done for other crops. Y finalmente, pues este modelo ya fue calibrado para diferentes cultivos. Sin embargo, calibrarlo bajo nuestras condiciones de nuestro entorno y considerando la variedad, porque si bien es cierto, el maíz que se produce en México tiene diferentes variedades, que es diferente a lo que se produce, por ejemplo, en Perú, a lo que se produce en Estados Unidos. Igual en el trigo, ¿no? Que se produce en España va a ser muy diferente a la que se produce en Norteamérica, y igual para la papa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya tenemos el modelo como tal calibrado y publicado por AquaCrop, y dentro del software ya nos vienen las plantillas, nosotros necesitamos adecuar
este modelo bajo las condiciones de nuestro entorno, porque de esa manera, estando más ajustados, nuestras predicciones serán más de 1 a 1, ¿no? De lo simulado respecto a lo medido, y tendremos un mejor desempeño del modelo. So AquaCrop has been calibrated for several crops. This is the list of crops on which AquaCrop parameters are already in the model. Okay. Now, nevertheless, we need to use the software with caution. All right. A couple of examples that Roxana is mentioning is one is corn. Okay. Peruvian corn is absolutely different than the US corn. Here is small sweet grains, okay? In Peru is large, it's like 4 times, 5 times the American corn grain, okay? And has no sweet at all, okay? Mexican variety of corn also is different. Therefore, they have different phenological stages, duration of the phenological cycle, okay? Different water requirements too, because of the varieties. So it's important to calibrate to the local conditions. Okay? The other example is potato. Okay, for example, how many type of potato we get here at Walmart? White potato, yellow potato, and red potato, right? Gold potato, right? In Peru, there are 300 varieties of potato. Okay, some of them, I mean, are so extraordinarily delicious. Okay, the others are similar to the ones that we get here. Okay, so but each variety has its own conditions. Okay, so to make sure that AquaCrop is giving you the right numbers or the right approximation, we need to do this effort to get local data to calibrate the model for that specific variety. Y ya como pautas finales, que como se fue el tiempo muy rápido, para la siguiente semana, sería importante que puedan descargar ya el software AquaCrop, porque ya la siguiente semana se tiene una primera parte en el que cómo es que voy a muestrear mis datos en campo. Roxana, te perdimos por un segundo. Ah, perfecto. Ahora sí. Bueno, para la siguiente semana sería importante poder ya tener los softwares descargados y poder ir interaccionando un poco para que cuando ya se haga la simulación y la calibración y el ingreso de los datos, you're given homework. Okay? Your job is to download AquaCrop, okay, and the USDA texture software. Okay. Sorry, what are characteristics? Yes, so I'll ask Roxana to send me these links and I put it on the Canvas announcement. Yes, that's the one. This is on Canvas. Did I put it? Yeah. Oh, okay. I downloaded it. Cool. So, but for the next session, you should have already the software installed, so we can just go. So that time to go. Yeah, we don't have much time to complete it, so this is your homework, okay? This is Yes, that's it. Okay. Questions for Roxana? Okay, questions? Okay. ask us the questions. Next session. Okay. When we apply on that. Roxana, dicen que están guardando sus preguntas para la siguiente sección. Sí, perfecto. El software Green Crop Tracker, que es un software para poder cuantificar una foto tomada de dosel, y le voy a pasar internamente y quizás le hace llegar a todos para que puedan ir un poquito interaccionando. No Okay. está de libre acceso, pero, o sea, es de libre uso, pero no se encuentra rápidamente. Entonces lo voy a poner en un zip y Yes. lo comparto. Perfect. So she's going to share with us this piece of software. It's called Green Crop Tracker. This is to measure the
the area of leaves. The area of the leaves of the plant. So like you remove corn leaves and you take a picture of that, and the software allows you to calculate that the area of the leaf, like in square inches, for example. So she's going to share with us. You install AquaCrop and use this texture, and I have an extra homework for you. The YouTube channel of the AquaCrop, It's like the 45 video. the 45 videos, they are 5 minutes each. Okay, There is like 19 minutes. Okay. Video there. but what I want you to start. So next Thursday, okay, so I'm going to give you on Tuesday, the lecture on Tuesday. Instead of having a lecture, your job is to watch the videos. Okay, so if there are how many videos? 24. 24. You should be, by the end of Tuesday, you should be minimum 50% done with all of that. So when Roxana brings the data, you already recognize the screenshots of AquaCrop, you recognize where the data is being entered. I'm not asking you to run AquaCrop, I'm asking you to watch a series of videos for that. Okay? Okay. Roxana, les dije que vean esta serie de videos del FAO en YouTube y que avancen al menos el 50% de los videos para que el jueves haya las preguntas sean más acerca de cómo corre el modelo, que es dónde está la opción para entrar la data, ¿no? Exacto, perfecto. Okay. Muy bien, Roxana. Roxana, thank you very much. Gracias. Thank you very much. We are grateful for your time today. We know it's very late. Probably it's 11 past 11 p.m. in Spain. So we wish you a relaxing rest of your night, and we will see you again next Thursday. Okay. Ok, Okay. nos vemos y muchas gracias por la atención y pues la siguiente semana yo creo que se va a plasmar todos estos conocimientos y seguramente va a ser de mucho provecho para cada uno de ustedes. Okay. Thank you very much. All right. Thank you, everybody. Where's Gracias. Gracias. Yes. You know, Roxana, the students, most of them come from Egypt. So how do you say thank you in Shukran. Shukran. Okay, yeah, we need to hear that more. Shukran. Okay, very good. Muy bien. So there están diciendo gracias en Arábico. ¡Oh, qué satisfacción! Gracias a ustedes por su atención, por su entusiasmo y por esas ganas de seguir, ¿no? Y yo feliz compartir toda la experiencia que tuve con este modelo. Un abrazo para todos y buenas noches aquí, allá buenas tardes y pues ya nos vemos la siguiente semana. Okay. She says she's happy with your enthusiasm for this model. She's looking forward to see you again Thursday, okay? And she will be ready for you to ask as many questions that you have about the software she has been working on. Okay? All right. Gracias, Roxana. Muchas gracias y ya nos estamos viendo. Sí, muchas gracias a todos. Nos vemos. Okay, cuídate. Gracias. I'm supposed to meet you tomorrow, Doctor. What? In the urology class. You will talk.